Esto es algo aterrador. Anoche, mientras dormías, algo pasó sobre tu piel sin que lo notaras. Inyectó un anestésico para que no sintieras nada, luego inyectó un anticoagulante para que la sangre fluyera sin coagularse, bebió durante entre 5 y 15 minutos, y se fue. La roncha que vas a rascarte mañana por la mañana, o pasado mañana, o en 3 días, no tiene que ver con cuando ocurrió la picadura. Tiene que ver con cómo tu sistema inmune reacciona a la saliva que quedó dentro. Hay gente a la que nunca le aparece roncha. Se va a la cama, se despierta, no nota nada. La chinche siguió comiendo todas las noches y esa persona nunca lo supo. En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de insectos que matan con veneno, de arañas que perforan con los genitales, de mosquitos que transmiten enfermedades que matan a 600.000 personas al año. Hoy toca uno que no tiene veneno letal, no transmite enfermedades en condiciones normales, y pesa menos de 1,5 miligramos. Y aún así es el único insecto que ha provocado que gobiernos enteros cerraran hoteles de 5 estrellas, que juicios millonarios llegaran a los tribunales, que personas con infestaciones severas desarrollaran trastornos de ansiedad permanentes. El miedo que genera la chinche no tiene relación con su peligrosidad biológica directa. Tiene relación con algo más difícil de resolver, la imposibilidad de sentirte seguro donde duermes. Empecemos por donde empezó este insecto, porque la historia de la chinche y la historia de la civilización humana están más entrelazadas de lo que parece. El origen más probable de la chinche de cama está en las cuevas. Hace decenas de miles de años, cuando los primeros humanos empezaron a compartir cuevas con murciélagos, un pariente de la chinche que ya parasitaba a esos murciélagos encontró en los nuevos inquilinos una fuente de alimento alternativa. La transición del murciélago al humano ocurrió en algún punto de esa cohabitación, y de ella surgió la especie que hoy conocemos, Cimex lectularius. El nombre lo pusieron los romanos, que los llamaban Cimex, simplemente chinche en latín, y le añadieron lectularius, que significa del lecho o de la cama. Los restos fósiles más antiguos de esta familia de insectos encontrados en contexto humano vienen del Egipto faraónico, con más de 3.500 años de antigüedad. Aristóteles los menciona en el siglo IV a.C. Los legionarios romanos los llevaban consigo en sus campamentos. En la Edad Media se extendieron por toda Europa y en el siglo XVI llegaron al continente americano con los barcos de los conquistadores y los primeros colonos europeos. En América colonial, antes de que existieran los insecticidas modernos, las chinches eran consideradas un problema doméstico tan inevitable como las cucarachas. Y entonces llegó el DDT. Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso masivo del DDT y de otros insecticidas organoclorados barrió literalmente a las chinches de los países industrializados en cuestión de años. Para los años 1950, en Norteamérica y en Europa Occidental las chinches habían pasado de plaga cotidiana a rareza ocasional. La generación que creció en los 60 y los 70 prácticamente no las conocía. Se convirtieron en algo que mencionaban los libros viejos y los abuelos, no en algo que se encontraba de verdad. El problema era que el DDT también envenenaba el medio ambiente de formas que entonces no se comprendían del todo, y en 1972 fue prohibido en Estados Unidos. Los insecticidas que lo reemplazaron eran menos persistentes, más específicos y bastante más fáciles de esquivar para un insecto que lleva milenios conviviendo con los intentos humanos de eliminarlo. A partir de la segunda mitad de los años 1990, las chinches empezaron a reaparecer. Primero en hoteles de ciudades con mucho turismo internacional, luego en apartamentos, luego en cualquier lugar donde la gente durmiera y viajara. Hoteles de 4 y 5 estrellas en Nueva York, París, Londres y Tokio tuvieron que cerrar habitaciones enteras o incluso edificios completos durante tratamientos de control. Se abrieron juicios millonarios contra cadenas hoteleras por infestaciones que los huéspedes descubrieron demasiado tarde. A principios de los años 2000 la reinfestación era evidente en todo el mundo desarrollado. En 2023, París vivió una crisis especialmente visible, con reportes de chinches en el metro, trenes, cines y hoteles que circularon ampliamente en redes sociales y llegaron a ser discutidos en la Asamblea Nacional.
Hoy las chinches están de vuelta, más resistentes que antes, y hay partes del mundo donde es más difícil eliminarlas que hace 80 años. Si este tipo de historia, donde un animal diminuto y la civilización humana llevan milenios en una guerra que ninguno de los dos terminó de ganar, es lo que buscas en un canal de biología animal, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos haciendo episodios así de completos cada semana. Y uno de los avances más concretos en el control de las chinches no vino de la química sino de otro animal, el perro. Perros entrenados específicamente para detectar el olor de las feromonas de chinche han demostrado en estudios controlados una precisión de detección muy superior a la inspección visual humana. Un inspector humano puede pasar por alto una infestación incipiente con pocos individuos bien escondidos. Un perro entrenado puede detectar a una sola chinche o a un único huevo en una habitación aparentemente limpia. Este tipo de inspección canina se usa hoy en grandes cadenas hoteleras y en protocolos de inspección para viviendas de alquiler en ciudades con problemas de infestación recurrente. Ahora miremos a este insecto en detalle, porque en su biología hay cosas que la mayoría de la gente no conoce. Cimex lectularius mide entre 4 y 5 milímetros de largo. Es oval y aplanado, de color marrón rojizo, y se vuelve más oscuro y más voluminoso después de comer. No tiene alas. Nunca las tuvo en los adultos. Sus patas están diseñadas para caminar, no para saltar ni volar, lo que significa que se mueve de un lugar a otro caminando lentamente o siendo transportada sin saberlo por equipaje, ropa, muebles usados o cualquier objeto que una persona mueva de un lugar a otro. Y ahí está una de sus ventajas evolutivas más significativas, es perfectamente pasiva en su dispersión. No tiene que encontrar el camino al próximo humano. El próximo humano la lleva. Una maleta dejada sobre una cama infestada puede salir de ese hotel con uno o varios ejemplares escondidos en el dobladillo. Una silla segunda mano comprada en un mercadillo puede llevar dentro de sus costuras una colonia entera. Una mochila compartida en un albergue puede recoger lo que dejó el huésped anterior. Tiene ojos, antenas y un aparato bucal formado por dos pares de estiletes. Un par perfora la piel. El otro forma dos tubos, uno para succionar sangre y otro para inyectar saliva. Y esa saliva es la pieza central de toda la interacción entre la chinche y el humano. La saliva contiene un anestésico y un anticoagulante. El anestésico bloquea la transmisión del dolor en el punto de inserción, de modo que la mayoría de las personas no sienten absolutamente nada durante la picadura. El anticoagulante mantiene la sangre fluyendo sin coagularse durante el tiempo que la chinche necesita para comer. Cuando termina, entre 5 y 15 minutos después, se retira y vuelve a su escondite. Lo que queda en la piel es la saliva, y la roncha que aparece horas o días después es la reacción del sistema inmune a esas proteínas extrañas, no un efecto del momento de la picadura en sí. Las picaduras suelen aparecer en línea o en pequeños grupos, siguiendo el recorrido que la chinche hizo sobre la piel en busca de un capilar adecuado. Esa disposición en línea, que los médicos a veces describen como desayuno, almuerzo y cena, es una de las pistas más útiles para sospechar chinches en lugar de picaduras de mosquito, que suelen ser más dispersas. Hay un porcentaje significativo de personas que nunca desarrollan reacción alguna, sin importar cuántas veces sean picadas. Para ellas, la infestación puede continuar durante meses o años sin que se enteren de que existe. Cuéntame en los comentarios si estás durmiendo tranquilo después de eso, porque cuando investigo sobre este animal y llego a ese dato, me toma un momento procesarlo. Y la forma en que la chinche encuentra a su huésped mientras duerme no es tan diferente a la del mosquito, aunque opera a menor distancia. Detecta el dióxido de carbono que exhala la persona dormida. Detecta el calor corporal. Y orienta su desplazamiento hacia la fuente de esas señales. La diferencia con el mosquito es que la chinche no vuela hasta ti, camina. Puede tardarse minutos en cruzar una habitación. Generalmente prefiere quedarse cerca de la cama, en el colchón, en el somier, en los zócalos, en los enchufes y grietas de las paredes adyacentes, para minimizar la distancia que necesita recorrer cada noche. Y las chinches no son solitarias en sus escondites, usan feromonas de agregación que atraen a otros individuos al mismo punto.
Una sola chinche puede producir las señales químicas que hacen que otras se reúnan en el mismo escondite, lo que explica por qué una infestación que empieza con un solo individuo puede convertirse en cientos en pocos meses. Esas feromonas también producen el olor característico que las personas que han tenido infestaciones graves describen como algo entre miel rancia y cilantro, un olor dulce y levemente mohoso que se vuelve más pronunciado cuanto mayor es la colonia. Y cuando no puede comer, espera. Y espera mucho tiempo. Una chinche bien alimentada vive entre 6 y 9 meses. Pero una chinche que no encuentra alimento puede entrar en un estado de dormancia metabólica y sobrevivir hasta más de un año sin una sola toma de sangre. No es hibernación en el sentido estricto, pero el resultado es el mismo, el metabolismo se ralentiza al mínimo, el insecto permanece inmóvil en su escondite y espera. Eso significa que una habitación o un mueble con chinches, si no se usa durante meses creyendo que el tiempo resolverá el problema, puede seguir infestado cuando se vuelve a ocupar. El tiempo solo no elimina a las chinches. Y la reproducción de este insecto tiene un detalle que, una vez que lo lees, es difícil de olvidar. Las chinches se reproducen por inseminación traumática. El macho no posee un aparato reproductor que encaje con el de la hembra de ninguna forma convencional. En su lugar, tiene un pene hipodérmico en forma de aguja que perfora directamente la pared abdominal de la hembra en un punto específico del flanco derecho, donde ella tiene una estructura especializada llamada espermalegio y eyacula directamente en la cavidad corporal. El esperma viaja desde ahí por la hemolinfa, la sangre del insecto, hasta los receptáculos donde fecundará los óvulos. Comparte este video con alguien que todavía crea que la biología de los insectos es aburrida o predecible, porque la inseminación traumática de la chinche es uno de esos ejemplos donde la evolución encontró una solución completamente inesperada a un problema de reproducción. Las hembras ponen entre 2 y 3 huevos al día durante toda su vida adulta, lo que supone entre 400 y 500 huevos en total por individuo. Esos huevos son de color blanco y miden alrededor de 1 milímetro. Las ninfas que salen de ellos son translúcidas y prácticamente invisibles a simple vista, y necesitan tomar sangre para pasar de cada fase larvaria a la siguiente. En total pasan por 5 estadios ninfales antes de convertirse en adultas. Una ninfa recién nacida que tenga acceso regular a sangre puede convertirse en adulta en unas 5 semanas en condiciones de temperatura óptima. Y ahora la razón principal de por qué las chinches son tan difíciles de eliminar hoy en comparación con hace 40 años. Desarrollaron resistencia. Resistencia múltiple, a varios insecticidas al mismo tiempo, mediante mecanismos distintos que actúan en paralelo. Algunas poblaciones tienen la cutícula más gruesa, lo que hace más difícil que los insecticidas penetren en el cuerpo. Otras tienen enzimas que descomponen los compuestos activos antes de que lleguen a actuar. Otras tienen variantes en los canales de sodio de sus neuronas que hacen que los piretroides, el tipo de insecticida más usado, no consigan bloquear la transmisión nerviosa. Varios estudios han documentado poblaciones de chinches con resistencia simultánea a más de 6 insecticidas distintos. Esa es la razón real del regreso de las chinches desde los años 1990, no solo viajan más porque la gente viaja más, aunque eso también ayuda. Es que los insecticidas que tenemos son mucho menos eficaces de lo que eran. El calor, en cambio, sigue siendo eficaz. Las chinches mueren cuando se les expone a temperaturas superiores a los 45 a 50 grados centígrados durante un tiempo suficiente. Algunos servicios de fumigación utilizan hoy cámaras de calor y tratamientos de vapor seco precisamente por eso. No hay resistencia posible al calor, es química básica. El frío extremo también puede matarlas, aunque necesita temperaturas de al menos 20 grados bajo cero sostenidas durante varios días para ser completamente eficaz, lo que no es una opción doméstica en la mayoría de los climas. Las exposiciones breves al frío, del tipo de meter ropa en el congelador casero durante una noche, no siempre son suficientes para eliminar todos los huevos, que son más resistentes que los adultos. Y antes de cerrar, hay algo sobre el impacto humano de las chinches que va más allá de la picadura física. Los estudios sobre personas que vivieron infestaciones severas muestran un patrón de síntomas que se parece bastante a los que genera cualquier otra situación de amenaza sostenida.
ansiedad, insomnio, hipersensibilidad a cualquier sensación sobre la piel durante la noche, y en algunos casos lo que los investigadores describen como una forma de hipervigilancia que persiste mucho después de que la infestación ha sido eliminada. Y hay una dimensión económica que agrava todo esto: un tratamiento profesional eficaz puede costar varios cientos de euros o dólares, y a veces requiere varias sesiones. Los muebles infestados tienen que desecharse. La ropa tiene que lavarse a alta temperatura o tratarse de forma especial. Para personas con ingresos bajos, ese costo puede ser insostenible, lo que significa que las chinches, como tantas otras plagas urbanas, afectan de forma desproporcionada a quienes menos recursos tienen para combatirlas. La persona que tiene acceso al tratamiento adecuado se libra relativamente rápido. La que no lo tiene convive con el problema durante meses o años. Los estudios sobre personas que vivieron infestaciones severas muestran un patrón de síntomas que se parece bastante a los que genera cualquier otra situación de amenaza sostenida: ansiedad, insomnio, hipersensibilidad a cualquier sensación sobre la piel durante la noche, y en algunos casos lo que los investigadores describen como una forma de hipervigilancia que persiste mucho después de que la infestación ha sido eliminada. La persona que tuvo chinches y siente algo en el brazo en la oscuridad no puede simplemente decidir que es solo imaginación. Ya sabe que lo invisible puede estar ahí, que puede no sentirlo, y que el tiempo que transcurrió sin saberlo puede haber sido largo. Ese impacto psicológico es lo que convierte a la chinche en un problema diferente a otros insectos del hogar. No es el dolor de la picadura. Es la ruptura de la idea de que tu cama, el lugar donde duermes y te recuperas, es un espacio seguro. Dime en los comentarios qué parte de este video cambió más lo que pensaba sobre la chinche, porque cuando investigo sobre este animal me parece que la distancia entre lo que parece y lo que realmente es resulta mayor que en casi cualquier otro insecto que haya cubierto en este canal. Volvamos a donde empezamos. Un insecto de 4 o 5 milímetros que llevas 3500 años durmiendo con él. Que llegó a las cuevas cuando los humanos llegaron a las cuevas. Que cruzó el Mediterráneo con los romanos, el Atlántico con los conquistadores y hoy cruza el mundo en maletas de avión. Que te pica con un anestésico incorporado para que no te despiertes. Que puede esperar más de un año sin comer si es necesario. Que sobrevivió al DDT desarrollando resistencia en pocos años. Que perfora a sus propias hembras con un pene hipodérmico en lugar de usar ninguna abertura convencional. Y que no necesita veneno letal ni tamaño impresionante para generar uno de los miedos más difíciles de sacudir de toda la lista de miedos humanos: el miedo a lo que ocurre mientras duermes. La próxima vez que llegues a un hotel, ya sabes lo que hay que revisar en el colchón y en los zócalos antes de meter la maleta en el armario. Y ya sabes por qué eso importa. ¿Cuál de los datos de este episodio te resultó más sorprendente? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que esté planeando viajar, porque la información sobre chinches es de esas cosas que parece alarmista hasta que la necesitas. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia dentro de los animales que más ignoramos o que más queremos no pensar en ellos. La chinche lleva al lado del ser humano desde antes de la historia registrada. Y la guerra entre ambos todavía no la ganó ninguno de los dos.